El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Santiago capítulo 1 nos habla acerca de la lucha espiritual que existe con relación a nuestro proceso de crecimiento o de desarrollo. Y nos deja una frase que vamos a llamarla una frase de oro, porque nos dice que tengamos siempre presente que lo que Dios quiere, el propósito de Dios es que seamos perfectos, completos y que no nos falte nada. Recordemos siempre entonces esta frase: Dios quiere que seamos perfectos, completos y que no nos falte nada. El recurso que nos da Dios para ganar esta batalla espiritual concerniente a nuestra identidad, a nuestro crecimiento como hijos de Dios, es su sabiduría. Santiago 1.5 nos dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Entonces, debemos pensar con mucha certeza que la estrategia del enemigo será impedirnos tener esa sabiduría. A continuación vamos a analizar dos estrategias del enemigo con este objetivo, de hacer que no alcancemos esa sabiduría que tan generosamente nos la quiere dar Dios. En Santiago 1.6 se nos advierte que cuando pidamos sabiduría, estemos seguros de que nuestra fe sea solamente en Dios. Fíjense que el énfasis no está puesto en la palabra fe. El énfasis está puesto en que esa fe sea solamente en Dios. Recordemos que la fe es aquella que se alimenta por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe y esa medida de fe se va llenando, se va activando conforme nuestro corazón se llena de la palabra de Dios. Si tenemos poca palabra de Dios, poca será nuestra fe. Si tenemos mucha palabra de Dios, mayor será nuestra fe. Pero ese no es el punto en el cual está haciendo énfasis Santiago, sino lo que le está diciendo es que esa fe esté solamente en Dios. Nos recuerda que el valor de la fe está en aquel en quien depositamos nuestra fe. Por otro lado, dice la palabra que basta con un granito de mostaza, o con una fe tan pequeña como un grano de mostaza para poder mover montañas. Entonces el problema no es el tamaño de la fe, sino en quién estamos creyendo. Entonces eso nos permite subrayar el otro elemento de esta advertencia, la palabra lealtad. Es decir, que estemos seguros de que nuestro único maestro, que el maestro al cual hemos elegido para que dirija nuestra vida, es Dios. Que no tengamos muchos maestros, que nuestra lealtad sea solamente frente a uno y que además esa lealtad sea estable, no como la ola del mar que va y que viene y que se va arrastrando de un lugar a otro. Vamos claro entonces, nuevamente, lo que tenemos que tener siempre presente es que nosotros hemos elegido y le seremos fiel a un único maestro, a un único Señor. La segunda advertencia que nos brinda Santiago es que debemos tener mucho cuidado porque el enemigo tiene la habilidad de clonar, de duplicar, de falsear la sabiduría. Todo eso con el propósito de hacernos creer que nosotros estamos actuando de manera sabia. Y para no darnos cuenta que en realidad no es la sabiduría correcta la que está inspirando nuestras vidas. Por lo tanto, la advertencia de Santiago se dirige a que tengamos los elementos necesarios, la actitud crítica o autocrítica, mejor dicho, para poder discernir con qué tipo de sabiduría estamos actuando. Entonces, en Santiago 3.13 empieza diciéndonos: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿Cómo? Viviendo en una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Subrayamos en primer lugar una vida honesta. Honestidad
es aquella virtud que reúne un conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. Fíjense entonces lo central, lo clave que es este valor de la humildad. La segunda evidencia de que estamos actuando con una sabiduría que proviene de Dios son las buenas acciones. Pero ojo, el enemigo también sabe falsear o clonar buenas acciones. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago 2.4, advirtiendo que solamente por vivir con fe, pero teniendo una vida inactiva, no es lo correcto. Y Pablo amplía el concepto de buenas obras en Efesios 2.10 diciendo que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Creo que Pablo resume de manera más completa este concepto de las buenas obras. Primero afirma lo que dice Santiago, somos la obra maestra de Dios. Y dice que nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos cosas buenas. Pero ¿qué son esas cosas buenas? Aquellas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, las buenas acciones no son aquellas que nacen del corazón humano, sino las buenas acciones son aquellas que nacen de Dios y que nosotros las identificamos, las conocemos para hacerlas realidad. Y la tercera condición de la sabiduría que proviene de Dios es que nuestro accionar es con la humildad que proviene de la sabiduría. Se dice que humilde es aquel que ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y de que sus aptitudes y talentos son dones de Dios. La humildad entonces nos da ese balance entre el ser conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, pero al mismo tiempo el de aceptar que aquellas cosas buenas, talentos y dones con los cuales nos podemos comportar y hacer esas buenas acciones, nos han sido dadas por Dios. Por otro lado, las evidencias de que la sabiduría que inspira nuestras acciones no es de Dios, tiene también dos claras señales: las envidias amargas y las ambiciones egoístas. Nos dice la palabra, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Porque donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, la palabra nos llama a hacer un autoexamen sincero y claro con nosotros mismos. Prácticamente, ponernos delante de Dios en esa intimidad que permite la apertura de corazón para analizar estas dos cosas. Sabemos claramente que la envidia es el malestar que se siente al ver que el otro tiene lo que uno desea. Y que el egoísmo es un individualismo problemático, porque antepone el interés o la opinión propia sobre los intereses y opiniones de los demás. Claras estas definiciones, está en nuestras manos entonces detectar hasta la más mínima raíz de la envidia o del egoísmo como inspiradores de lo que nosotros queremos hacer, disfrazándolo de una aparente sabiduría. A continuación, Santiago nos regala una especie de checklist para poder identificar si nuestras acciones están siendo inspiradas por la sabiduría que proviene de Dios. En primer lugar, dice, es pura. La pureza se refiere a una sola intención que debe nacer del corazón. Es decir, la sabiduría no tiene nada que ver con las famosas dobles intenciones que a veces tenemos. En segundo lugar, dice que la sabiduría ama la paz. Es decir,
nos lleva a actuar con la idea de generar paz, de evitar el conflicto. Cuando dice que la sabiduría es siempre amable y dispuesta a ceder, la palabra ceder no significa renunciar a tener la razón. Significa que la sabiduría sabe retirarse oportunamente cuando lo que está enfrentando es una necedad y una resistencia inquebrantable. Dice también que la sabiduría está llena de compasión. La compasión hace que no veamos a los rivales, o no veamos como rivales a los que se oponen a nosotros, sino que los veamos como personas necesitadas. La sabiduría también nos permite hacer el bien en los demás, en lo que necesitan los demás. La sabiduría no discrimina, ¿no? Yo me llevo bien con los que piensan igual que yo y tomo distancia de los que piensan distinto que yo. La sabiduría hace que veamos, repito, a la gente según su necesidad y posiblemente esté más dispuesta a mostrarse a aquel quien más la necesita. La sabiduría también es sincera, no anda con dobleces. Sincero significa mostrar hacia afuera lo que se tiene adentro, sin ningún tipo de maquillajes. Finalmente, en Santiago 3:18 nos regala una segunda frase de oro. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cuántas veces la sensación de falta de justicia nos ha hecho creer que tenemos el derecho de actuar con violencia? ¿Cuánta violencia se genera pensando que ella es la única que puede llevarnos a la justicia? ¿Cuán errados estamos? ¿Cuántos conflictos hemos generado en nuestro entorno, en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en el país, por olvidar esta frase de oro? Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia.